Vamos a ver ahora en este otro vídeo el estudio del amplificador operacional en modo no inversor. En esta ocasión volvemos a tener realimentación negativa, es decir, un circuito de enlace cerrado con realimentación negativa, es mucho más estable y nos permite tener control sobre la ganancia. La tensión de entrada la aplicaremos directamente a al terminal no inversor. Si utilizamos el primer modelo, la tensión de entrada la sustituimos por una fuente de tensión y ahora vamos a considerar, siguiendo el análisis del primer modelo, que las dos entradas están unidas por un cable, por lo tanto VE es como si estuviera unido al punto A por un cable por el que, cortocircuito virtual, por el que la corriente es cero. Entre el punto A y masa, R1, pues entre el punto A y masa, la R1. Del punto A hacia la derecha, R2, del punto A hacia la derecha, R2, y este terminal de R2 conectado a VS, por lo tanto sustituimos la VS por una fuente de tensión. Y ahora aquí ya hacemos el análisis de teoría de circuitos de este esquema. Lo primero que nos damos cuenta es que al estar unidos por un cable, aun cuando la corriente sea cero, la tensión entre este punto y masa, que es la tensión de entrada, es igual a la tensión que hay entre este punto y masa. Es decir, que la tensión de A es igual que la tensión de entrada. Por otro lado, al ser esta corriente cero, la corriente que pudiera salir de la fuente VS circulará también por R1, puesto que por este cable de aquí no puede haber circulación de corriente de acuerdo al primer modelo de análisis. Hay una única intensidad que sería I'. En consecuencia, la R2 y la R1 a efectos de cálculo es como si estuvieran conectadas en serie, puesto que están una a continuación de la otra y son recorridas por la misma corriente, en este caso, como decimos, I'. Para calcular I' bastaría dividir la tensión aplicada, que es VS, entre la suma de las dos resistencias, tal y como tenemos aquí. Si planteamos una ecuación en esta malla, pues la fuente de tensión VS será igual a la caída de tensión que haya en la R2, es decir, I' por R2, aplicando la ley de Ohm, más la tensión que hay entre A y masa, tal y como vemos aquí. Si sustituimos I' por su valor en función de la tensión de salida y las resistencias, y lo multiplicamos por R2, y en lugar de VA ponemos VE, puesto que se trata de la misma tensión, tendremos esta ecuación. Para eliminar el denominador bastará con multiplicar VS por R1 más R2, VE por R1 más R2 y desaparecerá de este término este denominador, de tal manera que tendremos esta ecuación. Vamos a ponerlo un poco más grande. Si efectuamos la multiplicación, obtendríamos esta expresión de aquí, en la que podemos ver que a la izquierda del signo igual tenemos VS por R2 y a la derecha del signo también tenemos VS por R2, con lo cual estos dos términos son iguales y están uno a cada lado de la igualdad o del signo igual, con lo cual podríamos eliminarlos, se simplifican y nos quedaría VS por R1, tal como vemos aquí, y a la derecha del signo igual VE por R1 más R2. Como siempre, nosotros vamos buscando la relación tensión de salida entre tensión de entrada para poder calcular la ganancia de tensión del circuito. Pues bastará con esta tensión de entrada que está multiplicando, pasaría aquí dividiendo, y la R1 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo, y nos quedaría que la ganancia de tensión VS, tensión de salida entre tensión de entrada, es igual a R1 más R2 partido de R1. Si efectuamos R1 entre R1 nos daría 1, el signo más, y ahora R2 entre R1 que lo dejaríamos indicado. Es decir, en un amplificador no inversor, la ganancia de tensión se calcula dividiendo el valor de R2 entre el valor de R1 y a ese cociente se le tiene que sumar la unidad. Esta cantidad siempre será de valor positivo, por lo que en un amplificador no inversor, la salida y la entrada siempre van a tener la misma polaridad. Estarán, lo que se suele decir, en fase. Si la tensión de entrada es positiva, la salida lo será. Y si la tensión de entrada es negativa,
la salida también lo será. Esta misma explicación podríamos verla realizando el análisis con el segundo modelo. Vamos a hacer lo mismo, la tensión de entrada la vamos a sustituir por una fuente, pero en este caso vamos a considerar que no hay unión eléctrica, pero que la caída de tensión que hay entre el punto A y este otro terminal es cero, de tal manera que la tensión en A será 0 más VE, por lo tanto es VE, tal y como vemos aquí. La tensión en el punto A y masa vale lo mismo que la tensión de entrada. Aquí vemos fácilmente que hay una única intensidad para el circuito que hemos llamado I', y que, como da igual calcularla en R2 que en R1, la vamos a calcular en R1 porque simplifica mucho el análisis del circuito. La I', que circula por R1, sería la tensión que hay en los extremos de R1, que es VA y, en consecuencia, VE, la tensión de entrada, entre el valor de R1. Lo tenemos aquí escrito. Al ser V igual a 0, la tensión en R1 será igual a la tensión de entrada. La I' entonces sería tensión de entrada, que es la que hay entre este punto y masa, puesto que es igual que esta, entre R1. Para establecer la ecuación diríamos Vs es igual a I' por R2, lo tenemos aquí, Vs igual a I' por R2, más la tensión que hay entre este punto y masa, que ya hemos dicho que es VA o VE en este caso, que es lo que más nos interesa. Ahora sustituimos I' por el valor en esta expresión, de tal manera que efectuando en lugar de I' vemos que colocamos VE partido R1. Para quitar ahora el denominador bastará con multiplicar todos los términos de esta igualdad por R1, de manera que nos quedaría Vs por R1, a multiplicar todo esto por R1 se simplificará y me quedará VE por R2 y VE por R1. Aquí tenemos muy fácil ahora sacar factor común, VE, de tal manera que tendríamos Vs por R1 igual a la tensión de entrada que multiplica a R1 más R2. Hemos ya aplicado aquí la propiedad conmutativa de la suma para ordenarlo tal y como nos interese. En lugar de poner R2 más R1, hemos invertido los términos de esta suma. Al final tenemos entonces una ecuación parecida a la que teníamos anteriormente. La VE que está multiplicando pasará aquí dividiendo, Vs partido VE, con lo cual ya tenemos ganancia de tensión, y la R1 que está multiplicando pasa aquí dividiendo. Y al igual que antes vemos que efectivamente, utilizando cualquiera de los dos métodos de análisis, hemos llegado a la conclusión de que la ganancia de tensión del amplificador no inversor se calcula dividiendo R2 entre R1 y a ese cociente sumándole la unidad.